Buenas tardes a todas y todos. Estamos en esta cuarta sesión de capacitaciones en el Diplomado de Inducción al Buen Gobierno para la Cuarta Transformación y estamos también dando la bienvenida a una nueva generación de este diplomado con esta conferencia magistral que nos va a dar el compañero, el doctor Andrés Arauz. Enseguida lo voy a presentar. Quiero también dar la bienvenida a quienes nos siguen por redes sociales, en la página del Instituto de Formación Política de Morena, también en las redes del Programa de Buen Gobierno. Y bueno, sean bienvenidas, bienvenidos todos. El tema de hoy es, estamos discutiendo y profundizando sobre uno de los ejes centrales de esta cuarta transformación, que es el combate a la corrupción. Y además de, digamos, el enfoque que le ha dado nuestro presidente, esta diferencia fundamental con el modelo neoliberal que tiene que ver con eliminar la transferencia de bienes públicos a privados y que hemos estado desarrollando de diferentes formas. Justamente en el caso ecuatoriano se dieron experiencias, se han dado experiencias desde un enfoque ciudadano también del combate a la corrupción, que es el tema que nos va a platicar hoy el doctor Andrés Arauz. Él es conocido por todas y todos ustedes, pero voy a hacer una breve semblanza, les voy a dar una breve semblanza. Él es economista ecuatoriano, es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue ministro de Conocimiento del Ecuador, subsecretario de la Secretaría de Planificación y director general bancario del Banco Central del Ecuador. Él se especializa en geopolítica, economía pública, finanzas internacionales y tecnología. Es miembro fundador de la Internacional Progresista y, como todas y todas ustedes saben, fue candidato a presidente de la República del Ecuador en 2021. Esperamos próximo presidente del Ecuador. Él nos va a hablar de un tema sumamente relevante que es auditorías ciudadanas a la deuda externa ecuatoriana y al sistema de arbitraje internacional. Doctor Andrés Arauz, es un honor para nosotros tenerlo aquí el día de hoy y le doy la palabra para que podamos escucharlo. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por la bienvenida. Gracias a todos y todas por estar presentes en esta conversación. Voy a tratar de presentar en términos generales y luego ojalá podamos entrar a especificidades en conversación con ustedes sobre lo que fueron los exitosos procesos de auditoría ciudadana, tanto de la deuda externa ecuatoriana como del sistema de arbitraje internacional, y cómo se armaron estos procesos con la ciudadanía, qué resultados tuvieron, algunos de los datos y cifras que se arrojaron de ahí, y obviamente los impactos que tuvieron a nivel de la ciudadanía, y creo yo los precedentes que generan a nivel internacional como una oportunidad para transparentar lo público, para poder encontrar los malos manejos que han existido cuando lo público fue capturado por intereses privados, sobre todo de los neoliberales, y las nefastas consecuencias que tuvieron para el Ecuador. Yo voy a compartir la pantalla, tengo una presentación que acompañará mi ponencia, así que les pido por favor seguirla. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Bien, bueno, yo quisiera empezar comentándoles que todo esto fue posible, este proceso de auditoría, gracias a un elemento central, y es que hubo una decisión política, hubo voluntad política de un presidente de ese entonces, Rafael Correa Delgado,
quien se debió a las grandes mayorías. Las grandes mayorías que tenían un acumulado de lucha histórica y tenían como uno de sus pedidos a un gobierno progresista, de izquierda, de orientación popular, que genere estas auditorías ciudadanas. ¿Y qué son pues las auditorías ciudadanas? Es el proceso de abrir con total transparencia los archivos del Estado a equipos interdisciplinarios delegados por los movimientos sociales, académicos, organizaciones populares nacionales y también internacionales con expertise, con experiencia en estos temas. Una vez que se conforma esto, que es un proyecto, finalmente un proceso que también tiene su dimensión política, en donde las organizaciones sociales pasan por procesos dentro de sus organizaciones para definir quiénes van a ser los delegados que van a conformar el equipo de auditoría. Finalmente se constituye, se lleva a cabo un proceso de decreto ejecutivo y en algunos casos la auditoría ciudadana hasta tiene respaldo en la ley. ¿Por qué? Porque a veces en algunos países donde se llevan a cabo auditorías ciudadanas hay intereses tan grandes de por medio, pero tan grandes que por hacer el proceso de auditoría tienen el riesgo de ser enjuiciados por los neoliberales, de ser intimidados por las fuerzas que representan los intereses conservadores, etcétera. Por lo tanto, a veces suelen tener una protección de ley similar a lo que ocurre con unas comisiones de la verdad. Una vez que pasa este proceso político, jurídico, de conformación de la auditoría, que en el caso del Ecuador se llevó a cabo mediante un decreto ejecutivo del presidente Rafael Correa, empieza el trabajo. Y el trabajo siempre se va a encontrar con una serie de obstáculos. ¿Por qué? Porque estamos centrándonos a analizar lo que siempre han querido que sea secreto. Y en el caso del Ecuador se comenzó con la deuda externa que había sido una traba tan dura, un obstáculo tan gigantesco para el desarrollo nacional. ¿Qué hace el equipo? El equipo se mete a profundidad y aquí podemos contarles algunas historias. El equipo cuando empezó a trabajar en la auditoría ciudadana de la deuda ecuatoriana, empezó a buscar los contratos que se habían firmado hace 40 años aproximadamente. Y obviamente, no solo que por el tiempo transcurrido, sino porque hay todavía incluso funcionarios que trabajan en el Estado de esa época o que tenían relación con las personas que trabajaban en esa época, la ocultaban de los auditores. No querían que se sepan estos secretos, inclusive de hace 40 años, porque estaban protegiendo un legado de la práctica neoliberal, de la práctica de los intereses que estaban defendiendo a pues el sector del capital financiero en el exterior. Una auditoría ciudadana le da más margen de acción a un gobierno. ¿Por qué? Porque es la propia ciudadanía, los movimientos sociales, los que hacen la investigación o el ocultamiento y le da una posibilidad al gobierno de no entrar en conflicto de interés consigo mismo, de no dejarse intimidar o asustar por intereses foráneos o del capital, y de esa manera puede llevar a cabo el proceso de auditoría. ¿Qué hacen? Un análisis forense. Es muy importante entender esto. No es solo entrar a revisar unas estadísticas macroeconómicas o entrar a analizar publicaciones históricas que ya habían existido en el pasado. No, no. Es entrar a hacer un análisis forense. Eso quiere decir analizar contrato por contrato. Cuando se entra a analizar un contrato, ver si las personas que firmaron esos contratos estaban facultados a hacerlo, analizar las cláusulas de los contratos de endeudamiento para ver si cumplían la Constitución, si cumplían las leyes de la época y obviamente analizar si estaban de conformidad con el derecho público internacional. Es decir, es un trabajo a detalle de extrema rigurosidad que en el caso del Ecuador, la primera auditoría nos tomó más de un año. Y luego de analizar a detalle las dimensiones jurídicas, económicas y sociales de un fenómeno tan importante como es la deuda externa, se presentan esos resultados a la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría ciudadana? Obviamente hay un objetivo de transparencia, pero también hay un objetivo de poder
generar acciones transformadoras en una sociedad. No hacemos esto solo para que exista un informe y quede publicado y ya no pase nada más. Hacemos para que pueda haber una transformación de nuestra sociedad gracias a que esta información que solía ser secreta, reservada, confidencial o escondida del escrutinio público se puede volver pública, la sociedad pueda enmendar lo que hicieron quienes estuvieron a cargo del gobierno durante décadas en los periodos pasados y de esa manera generar transformaciones sociales. Entonces, la presentación a la sociedad de una auditoría ciudadana implica pasar por no solo una reunión por Zoom o un auditorio, y no, significa volver a quienes nominaron a los delegados a las organizaciones, volver a las organizaciones, presentar los resultados ahí, generar una especie de indignación colectiva frente a lo que se ha llevado a cabo, elevar eso a una dimensión mediática con las vocerías correspondientes, continuar en este proceso de educación social más ampliamente para generar un apoyo social y ciudadano y también generar voluntad y decisión política de nuestro gobierno para que tome las acciones contundentes de sanear la historia mediante este proceso de auditoría y las decisiones que correspondan. Esto es el proceso en términos generales de lo que es una auditoría ciudadana. Ahora les voy a contar a detalle lo que fue la auditoría ciudadana para la auditoría del crédito público o la deuda externa de mi país. La auditoría ciudadana se constituyó en el año 2008 en paralelo a lo que fue nuestro proceso de asamblea constituyente y tuvimos la decisión del presidente Rafael Correa de conformar un equipo para auditar 40 años de historia de lo que fue la deuda del Ecuador. Como muchos países de América Latina, la deuda externa es y ha sido, y seguramente en muchos casos será, un obstáculo enorme a las posibilidades de desarrollo de un país. La deuda externa termina siendo eso que nos ata al pasado, que nos ata a seguir teniendo que rendir pleitesía a manera de un segmento importante del presupuesto a los segmentos del capital financiero foráneos, que no tienen que ver con los intereses de desarrollo de nuestros países. En América Latina, en África, en los países de Asia, es el mismo problema el que se enfrentan con relación a la deuda externa. Por eso, en el Ecuador, habíamos pasado por unas situaciones espeluznantes, en donde aproximadamente el 50% del presupuesto nacional se dedicaba a pagar la deuda externa. Evidentemente no había posibilidad de desarrollo, no iban a haber condiciones dignas para los ecuatorianos y las ecuatorianas, no iba a haber la posibilidad de garantizar salud, educación, bienestar a la gente si es que la mitad del presupuesto iba a pagar la deuda que habían suscrito anteriores gobiernos. ¿Quiénes conformaron la Comisión de Auditoría? Como les dije, representantes nacionales e internacionales de movimientos sociales que tenían plena conciencia de que la deuda iba a ser un obstáculo para el desarrollo. En el caso del Ecuador estaba presidida por Ricardo Patiño, la vicepresidencia la ejerció Franklin Canelos y teníamos a otros compañeros y compañeras que venían de distintos ámbitos de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Brasil, de Jubileo 2000 en el Ecuador, herederos de una lucha por la anulación de la deuda, del Comité de Anulación de la Deuda Externa del Tercer Mundo, como Eric Toussaint, del movimiento indígena ecuatoriano, como Ricardo Ulcuango, distintas personalidades como Alejandro Olmos, argentino, y otros que ustedes pueden ver en la pantalla. Este gran equipo de expertos que tenía décadas de estar estudiando los temas de la deuda en distintas partes del mundo, vinieron al Ecuador, se sentaron a trabajar, a escarbar en los archivos públicos y poder encontrar la información que les voy a ir contando poco a poco. El proceso que enfrentaron los compañeros en obtener la información fue extremadamente duro. Solo la decisión política del presidente de transparentar esta información histórica que habían firmado otros gobiernos
fue posible que se obtenga toda esta información. Si no, los funcionarios jamás hubieran entregado esto. Lo tenían bajo 4 llaves, escondidos en distintos archivos históricos o mal manejados sin haber sido sistematizados. Y ahí uno se da cuenta de la importancia de mantener buenos archivos para que inclusive en la posteridad se pueda encontrar irregularidades, se pueda entender la historia de un país, ¿no? Aquí les quiero mencionar, digamos, en una sola lámina, cuál fue la historia más relevante de la deuda externa pública del Ecuador con la banca privada. Y ustedes van a encontrar aquí muchos símiles con lo que ocurrió con México y en todos los países de América Latina. Por eso yo creo que esto es perfectamente replicable en el resto de países de nuestra región, porque vivimos un mismo proceso que venía regido por los intereses neoliberales vinculados al capital financiero de Wall Street. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En el Ecuador había un segmento de deuda externa que se llama contratos originales, que ustedes los ven en la pantalla con un color azul oscuro, y de deuda privada, es decir, deuda no estatal, sino de empresas privadas que iban a pedir préstamos básicamente en Estados Unidos, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Llega 1981, 1982, la crisis de la deuda externa se lleva a cabo. Los estudiosos de la historia recordarán ese capítulo de la historia latinoamericana, en donde el Tesoro de los Estados Unidos y la Reserva Federal de Estados Unidos empiezan a subir las tasas de interés de forma sustancial y las empresas y muchos gobiernos ya no pueden pagar su deuda. Esto le ocurrió también, por ejemplo, a México. ¿Y qué pasó en el caso de nuestro país? En vez de que, bueno, las empresas que no puedan pagar sus deudas simplemente quiebren, entró el Banco Central de mi país, que tenía su moneda propia, se llamaba el Sucre, y asumió toda esa deuda de los privados. Se hizo cargo de esa deuda de los privados hacia Wall Street, convirtiendo esa que era una deuda privada en deuda pública. Nuevamente, justo el temario de lo que estamos abordando aquí, se llegó a que el Estado asuma las obligaciones de los privados. Es decir, los estados se tomaron los privados se tomaron el Estado para llevarse el recurso público, con eso pagar la deuda de los privados, y el pueblo, a través del Estado, era el que tenía que tener que pagar esa deuda durante varias décadas. Eso es lo que ustedes pueden ver aquí en este morado con el óvalo, cuando el Banco Central asume la deuda privada. En el Ecuador, ese capítulo se denominó la sucretización de la deuda, porque las deudas que tenían los privados con el exterior eran en dólares. Con esto el Banco Central asumió ese pago y al Banco Central le tenían que pagar en sucres, pero ya en sucres devaluados, obviamente una obligación muchísimo menor, y era el Estado, la ciudadanía, la que asumía esa obligación en dólares. Pero ¿qué más? Luego en amarillo ustedes pueden ver cómo seguía creciendo todas estas obligaciones de endeudamiento, y el Banco Central siguió asumiendo eso, no solo de los privados, sino también de algunas instituciones públicas. ¿Y qué pasa? Que cuando ocurre eso, empieza a haber un fuerte proceso devaluatorio y la moneda nacional empieza a debilitarse. Es decir, hicieron que asume el problema toda la ciudadanía a partir de la devaluación de la moneda, en vez de que sea asumida por los responsables de quienes endeudaron al país. Es una problemática enorme y la deuda seguía creciendo a pesar de que nunca llegó dinero fresco. Eran deudas que ya existían del pasado y que el Estado las iba asumiendo sin que entre dinero fresco para financiar obra pública, para financiar hospitales, para financiar carreteras, para financiar infraestructura. No, simplemente era refinanciamiento sobre refinanciamiento y un aumento de las tasas de interés que continuaba aumentando las obligaciones. En esta especie de celeste pueden ver que hubo un poquito de dinero fresco que entró entre el 83 y 85, pero es absolutamente marginal
frente a todo el refinanciamiento que se veía antes. ¿Por qué esta tabla, por lo menos la mitad de la tabla hasta el año 1995, fue tan importante en este proceso de auditoría de la deuda? Porque a nosotros los ciudadanos, nos metían el cuento de que hubo un masivo endeudamiento en esos años, pero realmente era refinanciamiento. Es decir, no es que entraba dinero para construir cosas, no, nunca entró ese dinero. Solo era deuda para pagar deuda, para pagar deuda, para pagar deuda, y seguía creciendo esa deuda. Eso es muy distinto a cuando uno se endeuda para comprar una casa y tú puedes ver la casa ahí, o para construir una refinería, o una carretera, o un proyecto hidroeléctrico. Tú puedes ver el bien físico ahí. Y bueno, vas pagando en distintas cuotas a lo largo de los años. Pero el Ecuador y buena parte de América Latina se endeudaron no para construir, sino para seguir pagando vieja deuda, como cuando uno tiene que sacar de una tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito. Como cuando saca de la tarjeta para pagar la cuota de Coppel, ¿no es cierto? Eso no es una deuda sostenible, es una deuda que le hace daño tanto al ciudadano como, en este caso, a un país. En 1995, ante la insostenibilidad de este enorme problema, y creo que también un fenómeno similar ocurrió luego de la crisis del 94 en México, que se regó para toda América Latina, llegó un proceso de reestructuración de la deuda externa. Vino un señor que se llamaba el señor Brady de los Estados Unidos, del Tesoro estadounidense, viajó a distintos países latinoamericanos y dijo, ya, a ver, toda esta deuda que tienen con bancos, con empresas, con organismos públicos estadounidenses, los vamos a convertir en títulos valores, es decir, en bonos que cotizan en la bolsa para que puedan un poco reestructurarse estas obligaciones. Y les vamos a hacer una aparente reducción de la deuda para que pueda ser más sostenible. Entonces, en el caso del Ecuador, de 8 mil millones de dólares a 7 mil millones de dólares. Uno pensaría, ay, qué buenas gentes, cómo nos ayudaron a disminuir la deuda, pero ya vamos a ver que eso no fue así. Y en el caso, y luego en el año 2000, en el Ecuador se volvió a vivir un nuevo proceso de reestructuración en donde nuevamente se disminuyó el saldo aparente de la deuda, donde se volvió a reestructurar y se obtuvieron bonos global. Entonces, primero bonos Brady, luego bonos global. Ahora, esta es la historia bonita que nos hacen creer cuando nos dicen que en los 90s hubo gente buena que disminuyó el saldo de la deuda, pero la auditoría empezó a descubrir qué es lo que realmente estaba pasando atrás y cómo estas reestructuraciones realmente más bien le hicieron más daño al Ecuador. Y luego les voy a contar qué es lo que finalmente hizo el gobierno de Rafael Correa, en el cual yo orgullosamente pertenecí, para librarnos de todo este legado de lo que se llamó deuda externa ilegítima. Mire, en primer lugar, en los 80s empezamos a ver un fenómeno de aumento agresivo de las tasas de interés que impulsó la Reserva Federal de los Estados Unidos, llegando inclusive a tener tasas de interés de 20%, ¿ya? Tasas de interés en dólares del 20%. ¿Por qué traigo a colación este fenómeno? Porque ahora hay un riesgo similar en la economía mundial. En Estados Unidos están teniendo una inflación de más o menos el 7%, similar a la que ocurrió en la segunda parte de los años 70. Y hay gente dentro del mundo del capital financiero en Wall Street que dicen es hora de que la Reserva Federal suba nuevamente las tasas de interés. Pero no solo que eso destruye la propia economía norteamericana, sino que si es que los países del sur, los países latinoamericanos, tenemos que empezar nuevamente a pagar tasas de interés muy altas, nosotros somos los que vamos a quebrar. Nuestros gobiernos son los que no van a tener recursos para pagar esas deudas externas y se va a generar nuevamente una crisis financiera para los países del sur. ¿Qué nos dice esta lámina? Esta lámina nos muestra
en amarillo el trayecto de la deuda que efectivamente ocurrió entre los 70s y 80s y 90s y lo que hubiese ocurrido con tasas de interés de hasta 6% al año. Recuerden que cuando la Reserva Federal aumentó las tasas llegó hasta el 20%, luego las bajó un poquito. Pero todo este aumento, toda esta diferencia que ustedes ven entre la línea amarilla y la línea roja es lo que hubiese sido la deuda externa del Ecuador sin esas tasas de interés agresivas de la Reserva Federal. Las tasas de interés agresivas lo que hacen es que uno tenga que endeudarse para pagar los intereses y eso hace que la deuda sea infinita y crezca de manera abultada. Mientras que si no subían las tasas de interés, se mantenían al 6%, el Ecuador en el 94 ya hubiese terminado de pagar toda su deuda externa. ¿Sí? Esa es la importancia que tienen las tasas de interés internacionales en la economía. Y por eso la ciudadanía generalmente no conoce de estos temas a profundidad, lo deja que solamente los grandes hombres de negocio, los grandes inversionistas conversen sobre las finanzas y no permiten que el debate se lleve a cabo a nivel de la sociedad, a nivel de las organizaciones sociales, a nivel del partido, a nivel de las fuerzas progresistas, a nivel de la academia crítica, a nivel de los estudiantes, de los movimientos y pueblos indígenas, etc. Si solo dejamos que las altas finanzas nos manejen los altos financieros, les prometo que vamos a quedar excluidos de la discusión, pero además vamos a ser los que tengamos que asumir las consecuencias. Eso fue lo heroico de armar una auditoría de la deuda con gente de izquierda y de movimientos sociales, que podemos empezar a entender las finanzas de otra perspectiva, no desde la perspectiva del capital financiero de los grandes banqueros, ¿no? Bueno, esta gráfica nos dice mucho. La deuda externa del Ecuador hubiese llegado a ser cero en el año 1994, pero por la política de tasas de interés y por haber caído en esa política de seguir endeudándose para pagar más deuda, pues la deuda externa siguió creciendo casi hasta llegar a 8.000 millones de dólares y luego hubo esas reestructuraciones que les comenté antes. ¿Cuál es una de las cosas que ocurrió en estas reestructuraciones? Recuerdan que en el año 94 se dio esta reestructuración general, donde se convirtió todo este montón de deuda, se convirtieron en bonos Brady, que Brady es el nombre de un asesor del gobierno de Estados Unidos, ¿ya? Todo esto se convirtió en bonos Brady. Pero, ¿qué pasa? Mientras se negociaba eso, en el año 1992, el Ecuador tuvo la oportunidad de lo que se llama se prescriba la deuda externa, buena parte de la deuda externa. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es una figura jurídica que dice que cuando hay una obligación que ha ocurrido o que cuando tú tienes una obligación y tú tenías que cumplir esa obligación en un tiempo determinado, pero luego de ese tiempo determinado se ha transcurrido suficiente tiempo, ya esa obligación que tú tenías ya no está vigente, ¿ya? A veces eso ocurre con los impuestos. Si tú tienes una deuda de 1972, pues no va a ser que ahora en el 2022 te la quieran cobrar. Ya prescribió, ya no sirve. Incluso ocurre para ciertos delitos, ¿no es cierto? Si yo cometí un delito, qué sé yo, una multa de mal estacionado y pasaron 8 años, ya no me la pueden cobrar. O si es que es un delito inclusive más grave. Hay prescripción reglamentaria, estatutaria y legal, en donde luego de un tiempo las obligaciones ya no existen, porque el tiempo las prescribe. Y bueno, la prescripción es, digamos, viene de una herencia amplia, ¿no es cierto?, de doctrina, inclusive desde el principio del Viejo Testamento del mismo Jubileo. O sea, que luego de un tiempo las deudas ya no pueden ser exigidas porque no tiene sentido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? El Ecuador tenía este derecho a la prescripción de su deuda externa, pero en diciembre del año 1992
el Ecuador, los funcionarios ecuatorianos, Mario Rivadeneira, Ana Lucía Dormijos, Miriam Mantilla, unilateralmente, por su propia voluntad, deciden renunciar a la prescripción. Es decir, podían haber eliminado las deudas que tenía el Estado ecuatoriano y sin embargo, estas funcionarias, actuando en representación del Ecuador, deciden renunciar a la prescripción, es decir, un atentado en contra de su propio país para mantenerlo endeudado. Y este parrafito es nada más una sección del resumen de lo que yo quisiera que algunos de ustedes que les interesa estas cosas se metan a leer el informe. Es un informe extremadamente detallado, que ustedes pueden ver la sección que les interese, pero ¿por qué puse todo este párrafo en la lámina? Porque me interesa que vean el nivel de detalle de lo que implica una auditoría ciudadana de la deuda. Cuando ustedes ven un artículo en el periódico, solo les van a dar el gran resumen, un grafiquito, un titular, y no vamos a entrar en materia. Y cuando están los funcionarios en el cargo, tienen muchas obligaciones del día a día. No están ahí para poder analizar la historia del pasado, porque tienen que estar pensando en el futuro, ese es su trabajo. Pero la ciudadanía tiene que sanear la historia nefasta que los neoliberales nos heredaron. Y eso implica hacer procesos de auditoría ciudadana para que los funcionarios que se deben ocupar del presente y del futuro puedan dedicarse, mientras los ciudadanos, los movimientos sociales, el partido, el movimiento, se dedica a seguir encontrando las enormes irregularidades que ocurrieron en el pasado. Yo he escuchado al presidente López Obrador, obviamente, cada mañana recordar a la ciudadanía lo que hicieron anteriores expresidentes, anteriores exministros, exsecretarios, y eso es muy importante, ese ejercicio de memoria social. Pero no puede quedar solo con la información que en su momento trascendió a través de los medios de comunicación. Si lo que trascendió en los medios de comunicación debe ser el 5% de todas las cosas y barbaridades que hicieron. Por ejemplo, en el Ecuador, nunca se conoció de esta renuncia unilateral a la prescripción hasta que la auditoría encontró estos documentos. Y eso aumenta con mucha mayor gravedad el rol nefasto que cumplieron los neoliberales en los años 90 en nuestro país. Pero para que vean, el estudio investigó el documento, le tuvo que conseguir en inglés, traducir a español, analizar jurídicamente, ver quién lo firmó. Ahí encontraron que la señora que lo firmó, que era la cónsul de Ecuador en Nueva York, no tenía nombramiento para hacerlo. ¿Sí? Entonces, miren ese grado de ilegitimidad de ese documento. Dice, ahí están los anexos, etcétera, analizaron. Luego vieron el decreto ejecutivo por el cual se designó a estas autoridades. Y ahí podemos ponerles nombres y apellidos a los responsables de algo tan nefasto como haber renunciado a la prescripción de la deuda externa ecuatoriana. Ellos pudieron encontrar correos y comunicaciones, en esa época telegramas, en donde Lloyds Bank, uno de los bancos más grandes del mundo en esa época y muy involucrado en las finanzas ecuatorianas, fue quien envió el texto del Tolling Agreement, que es esta renuncia a la prescripción, para que lo firmen los funcionarios ecuatorianos. ¿Se dan cuenta? A ese nivel podemos entrar en una auditoría ciudadana. Y obviamente pudimos determinar que esto pues tenía consecuencias gravísimas para nuestro país, y estas personas, estos personajes, obviamente pasan al basurero de la historia y jamás serán ya respetados ni tendrán oportunidad de presentarse dignamente ante la ciudadanía, porque les hemos descubierto sus mañoserías y sus atentados en contra del Estado, de la ciudadanía, de la sociedad entera. Otra razón que yo les decía, bueno, perdón, solo con esto del Tolling Agreement ya la deuda había que, la deuda prescribía y no había razón para reestructurarla. Recuerdan estas reestructuraciones de acá
que decían, ay, qué bonito cómo bajó la deuda. No, bajó, pero realmente debía haber bajado a cero. Entonces, el hecho de que haya bajado solo un poquito no es ninguna ayuda si lo que podía haber ocurrido era que hayan bajado a cero. Pero luego viene otro fenómeno. Y es que en el momento que se daban los canjes, los bonos, en el segundo canje, lo que vimos antes era el primer canje, este es el segundo canje. Los bonos Brady y los bonos sujetos a canje estaban cotizando en la bolsa de valores. Y en el año 2000, el Ecuador entró en una crisis tremenda y dejó de pagar la deuda externa. Y en ese momento, como ya no estaba pagando los bonos de deuda externa, entramos en lo que se llama en default o en cesación de pagos. Cuando un país entra en cesación de pagos, los títulos valores, los bonos que cotizan en la bolsa, cada vez pierden valor, porque ya los banqueros, los inversionistas ya no quieren tenerlos. Dicen, no, yo con este papel no me hago nada, no me va a servir, te lo vendo, y siguen vendiéndolo con más descuento hasta que estaban cotizando aproximadamente al 30% de su valor nominal. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el bono decía el titular, el poseedor de este bono recibirá $1,000, en el mercado ese mismo papelito lo estaban vendiendo a $300, ¿ya? Bueno, ¿y qué pasa? Que luego de la reestructuración de la deuda, en vez de que tomen como referencia el valor de mercado, es decir, lo que los propios banqueros daban como valor a esos bonos, tomaron como referencia el valor nominal. ¿Qué ocurrió con eso? Pues nuevamente significó un aumento de la deuda en vez de una reducción de la misma, ¿sí? Porque eso quiere decir que si el Estado ecuatoriano hubiese recomprado la deuda al precio nominal, al precio de mercado, hubiese ahorrado significativamente. Y bueno, ¿qué creen? Que cuando esto se reveló luego de presentada los resultados de la auditoría de la deuda externa, hizo el Estado ecuatoriano con Rafael Correa a la cabeza. En octubre del 2009, luego de presentados los resultados de la auditoría de la deuda externa, sale Rafael Correa ante un gran público de ciudadanos y declara la deuda externa como ilegítima. Y dice, esto es ilegítimo, aquí tengo todos los respaldos para demostrar jurídicamente que se cometieron demasiados vicios, demasiadas ilegalidades, como para que ahora el Estado tenga que reconocer esa deuda heredada del pasado. Y en el 2009, Ecuador declaró ilegítima la deuda externa. Y el Ecuador dejó de pagar esa deuda. Dejó de pagarla. Con lo cual, estos bonos global de acá, que ustedes pueden ver aquí en morado claro, hacia el año 2006, que valían más o menos $4,000 millones, se desplomaron en su valor. ¿Por qué? Porque dejamos de pagar. Entonces ocurrió este proceso de cesación de pagos y ¿qué hicimos ahí? Inteligentemente lo compramos al valor de mercado, ¿sí? La ministra de Finanzas hizo una operación sigilosa en donde mientras estaban colapsando los precios de los bonos y los banqueros ya no querían tener papeles del Ecuador, títulos valores del Ecuador, la ministra coordinó una estrategia a través de otros bancos que no tenían conflicto de interés y nos ayudaron a comprar todo eso en el mercado, pero ya no a pagar el 100% de la deuda, sino con un descuento de entre el 65 y el 70%, es decir, entre 30 y 35 centavos por dólar. ¿Se imaginan que un país se ahorre el 70% de su deuda externa? Eso es lo que hicimos con Rafael Correa a la cabeza.
nos liberamos de buena parte de la deuda externa, la recompramos a un precio muchísimo más barato y eso fue lo que le permitió al Ecuador ahorrarse en servicio de la deuda, en pago de obligaciones internacionales y reorientar esos recursos a invertirlos en infraestructura. Por eso el avance enorme en infraestructura. Construimos 8 hidroeléctricas en 8 años. 8 hidroeléctricas en 8 años y renovamos totalmente la matriz energética de nuestro país. Renovamos toda la infraestructura vial del Ecuador, sin peajes, ¿sí? Sin peajes de por medio. Hicimos una enorme obra pública en materia de puertos y aeropuertos. Construimos 52 hospitales en el país. Construimos 200 unidades educativas del milenio. Bueno, no solo unidades educativas del milenio, sino en general unidades educativas para poder atender a los ecuatorianos, sobre todo los más jóvenes. Construimos centros infantiles para atender a los más chiquitos, etc. Entonces, los beneficios se veían tangiblemente, porque ya no dedicábamos toda esa cantidad de recursos a la deuda, sino que los dedicábamos a la gente. Y hay alguna gente del mundo de las finanzas, los grandes banqueros, que dicen que lo que hicimos estuvo mal. Obviamente, pues, porque parte de lo que descubrimos es que quienes estaban ejerciendo de tenedores de la deuda, es decir, quienes tenían esos bonos, no solo eran banqueros extranjeros, sí estaban registrados en Nueva York, pero cuando se logró entrar a auditar quiénes eran los verdaderos dueños de quienes se escondían detrás de lo que se llaman agentes custodios en Nueva York, eran los banqueros ecuatorianos, quienes a su vez eran los ministros y los secretarios de Hacienda. ¿Sí? Entonces encontramos toda esta maraña de corrupción en donde se utilizaba el presupuesto público para llevarse en masa el erario nacional, lo que nos pertenece a todos nosotros. Por eso es que hubo tanto odio por parte de las élites neoliberales, de los banqueros, de los conservadores. Por eso es que hasta los banqueros tuvieron que crear su propio partido político para vengarse de este acto de valentía que lo hicieron los movimientos sociales, que lo hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana y obviamente que lo hizo Rafael Correa. Por eso es que hay toda esta, digamos, restauración conservadora en el Ecuador, porque les descubrimos sus malas prácticas a profundidad. Eso es la gravedad y eso es lo que uno puede encontrar con este tipo de auditorías. Y como les digo, los impactos sociales de haber tomado las medidas sobre la base de la deuda ilegítima permitió al Ecuador tener suficientes recursos, que fue la reestructuración de la deuda, una buena recaudación de impuestos eliminando la evasión y renegociar nuestros contratos energéticos, tanto petroleros como de las hidroeléctricas que les comenté, que le permitió al país tener más recursos para invertirlos en la gente. Fue tan hermosa esa época que yo trabajaba de ministro de Conocimiento, que era un ministerio encargado de supervisar a la Secretaría de Educación, de universidades, de patrimonio cultural, de cultura, de propiedad intelectual, de investigación científica y entre otros. Y nosotros teníamos, también a ciencia y tecnología, teníamos un dicho, y era que gracias a estas enormes renegociaciones de la deuda, de los hidrocarburos y de la recaudación de impuestos, no íbamos a tener límite presupuestario para que los ecuatorianos puedan estudiar en las mejores universidades del mundo. Y podemos enviar a 20,000 ecuatorianos a estudiar en las mejores universidades del mundo. El único requisito que tenían que cumplir era que les acepten en esas universidades. Pues todo lo demás sería cubierto por el Estado con una única obligación, de que luego de obtener sus títulos, vuelvan al Ecuador a servir a su patria.
Ese era el único requisito. Y ahora en el Ecuador hay decenas de miles de ecuatorianos que tuvieron esa formación, pero tristemente tenemos un gobierno que en vez de darles trabajo, que en vez de poder aprovechar todo ese conocimiento adquirido, los está despidiendo, los está echando, incluso los está botando de su propia patria, porque ahora tenemos nuevamente un éxodo de migración de nuestro país, porque quien nos gobierna es un banquero que sigue haciendo este tipo de mañoserías y no que está defendiendo el futuro de nuestro país. La segunda auditoría es la auditoría integral ciudadana a los tratados de protección recíproca de inversiones y del sistema de arbitraje en materia de inversiones en Ecuador. ¡Wow! Esto suena bastante largo, pero voy a tener que explicarles a detalle de qué se trata esto. Primero, recordarles que nuevamente la comisión se conformó de esa manera, con compañeros de distintas partes de América Latina y del mundo, incluyendo con el apoyo del profesor Sornaraya de Singapur y compañeros de varios países, México, Argentina, Paraguay, etcétera. Un equipo asesor de Colombia. La presidió en su momento Carlos Gaviria, expresidente de la Corte Constitucional colombiana, pero que falleció en medio proceso de auditoría, muy triste para todos nosotros. Estuvieron también varios compañeros comisionados y bueno, yo tuve el gusto también de aportar en ese proceso entonces como viceministro de Planificación. En esta lista no consto porque no era la máxima autoridad, pero realmente yo estuve tratando de orientar ese proceso mientras se daba. Primero, detengámonos a pensar. ¿Qué son los tratados de protección recíproca de inversiones y el sistema de arbitraje en materia de inversiones? Bueno, es un sistema que ustedes no me van a creer, no me van a creer, van a pensar que estoy hablando alguna locura, pero les prometo que todo lo que les voy a decir es verdad y les invito a investigarlo ustedes mismos. El sistema de arbitraje en materia de inversiones es un sistema parajudicial, es decir, no es judicial, pero es como si fuese judicial, en el cual las empresas transnacionales privadas pueden enjuiciar a los estados por medidas soberanas que tomen esos estados. Por ejemplo, si el presidente y el legislativo, el Congreso, decide cambiar una ley en donde dice que ahora no tienen que pagar 10 de impuestos, sino 15, la empresa transnacional afectada por ese aumento de los impuestos puede enjuiciarle al Estado para que le compense por esos 5 en aumento de impuestos. Y la excusa es expropiación. Expropiación, pues si yo no te he quitado nada. Ah, pero en los tratados que hablan de este sistema, se generó una figura que se denomina la expropiación indirecta. ¿Cuál es la expropiación indirecta? La expropiación indirecta es cuando se le afecta el flujo de caja esperado en el futuro de una empresa transnacional. Y si tú le afectas el flujo de caja esperada por regulaciones de carácter ambiental, sanitario, de seguridad, de materia tributaria, de renegociación en materia de soberanía de recursos naturales o cualquier otra, la empresa le enjuicia al Estado. Ustedes dirán, bueno, pero entonces si la empresa comete alguna irregularidad, también el Estado le puede enjuiciar a la empresa. No, el sistema de arbitraje de inversiones solo permite que las empresas privadas transnacionales enjuicien a los estados, pero no viceversa. Los estados no pueden enjuiciar a las empresas transnacionales. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? ¿Será que si es que pierde hay una instancia de apelación o algo? No, todo esto se decide en un sistema con árbitros privados, es decir, no son funcionarios de un sistema judicial, no son funcionarios de la Corte Suprema ni de la Corte, de ninguna corte, son
árbitros privados que se les paga caso por caso y que se lleva a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocida por su sigla CIADI. ¿En dónde? En la sede del Banco Mundial en Washington. Hasta hace poco no tenían ni página web, resolvían todo bajo la oscuridad y la opacidad total. El CIADI es el espacio en donde albergan los arbitrajes que, fundamentados en los tratados que firmaron muchos países desde la época de los 90 en adelante, permiten que las empresas transnacionales demanden por arbitraje a los países. Y si es que los estados pierden esos juicios, esos arbitrajes, tienen que compensarles monetariamente a las empresas transnacionales. Entonces dice, bueno, yo quiero, y les puedo dar miles de ejemplos. Costa Rica, Honduras, El Salvador, establecieron restricciones ambientales nuevas y dijeron, no puede haber minería a cielo abierto en nuestros países o en este proyecto en particular. Y entonces, ¿qué hicieron las empresas mineras? Le enjuiciaron al Estado por afectar su expectativa de flujo de caja, su expectativa de ganancia que tenían en los próximos años. ¿Y qué pasa? Que terminan los estados teniendo que compensar, darle dinero a las empresas. Es una cosa inverosímil, pero que es absolutamente real, pero en muchos países totalmente inconstitucional. Bueno, como este sistema le estaba haciendo tanto daño a mi país, al Ecuador, porque con Correa tomamos muchas medidas a favor de la soberanía en materia eléctrica, en materia energética, en materia hidrocarburífera, pero también en otros temas como contratos públicos corruptos que habíamos detectado y los fuimos terminando, las empresas se anclaban en estos tratados bilaterales de inversión, de protección recíproca de inversiones, y nos metían arbitrajes en el Banco Mundial. Entonces dijimos, basta. ¿Quién nos metió a este sistema? ¿Por qué tenemos que seguir cumpliendo las normas y las reglas de este sistema? Aquí ustedes pueden ver, cuando empezamos esa auditoría, empezamos a encontrar todos los casos que tenían en contra del Estado ecuatoriano. Las cifras que ustedes ven en la tercera columna no son en pesos mexicanos, son en dólares, ¿ya? Ahí ese símbolo es en dólares. Y pueden ver cómo, por ejemplo, la empresa Chevron, que contaminó la Amazonía ecuatoriana, le demandó al Ecuador por 9.500 millones de dólares. 9.500 millones de dólares. Cuando ellos fueron los que contaminaron la Amazonía ecuatoriana, vertiendo miles y miles y miles de barriles de petróleo en nuestra Amazonía pristina, por una farmacéutica que tuvo una disputa con otra farmacéutica ecuatoriana, pero como perdió el juicio en las cortes ecuatorianas, le está culpando al Estado de esa pérdida. Y ahora dice que el Estado tiene que compensarle porque otra farmacéutica privada le ganó un juicio, creo que de un medicamento genérico. O sea, este sistema es realmente perverso y hace asumir al Estado obligaciones que nada tiene que ver con ello, con un daño que haya hecho el Estado. Hay muchas en materia de minería, de hidrocarburos, como ustedes pueden ver aquí, y en la mayoría de los casos, pues el Estado pierde. De hecho, yo tengo un dicho, a algunos no les gusta, pero yo creo que siempre pierde. ¿Por qué? Porque si el Estado tiene que pagarle a la empresa, obviamente pierde, pero incluso cuando no tiene que pagarle, por ahí tenemos de vez en cuando suerte en donde le dan la razón al Estado, no es que ahora la empresa le paga al Estado, no. A lo sumo quedan empates, pero para eso el Estado tuvo que pagar en abogados. Por ende, también perdió, pues porque significan recursos públicos que se utilizaron para defenderse de una demanda que no estaba al lugar. Entonces,
Eso significa que el Estado siempre pierde en este tipo de casos. Aunque ganen los laudos, siempre pierde recursos, siempre pierde dinero. Por ende, no hay forma de ganar para los estados. Es un sistema absolutamente perverso. Y bueno, tenemos en materia de telecomunicaciones, aeropuertos. Dice, bueno, en este caso el aeropuerto, ellos estaban construyéndolo y cobraban una tarifa a la ciudadanía y decían que esa tarifa era privada y que no era pública, cuando la tarifa que se usa por los servicios aeroportuarios es definida de forma pública y estaban privatizando esos recursos para poder con eso decir que construyen el aeropuerto. Como nosotros pusimos orden en eso, la corporación Keyport, la que estaba construyendo el aeropuerto, nos metieron un arbitraje a nosotros. Y ese arbitraje sigue y continúa. Y así ustedes pueden ver una serie de arbitrajes enormes, incluyendo el arbitraje más grande de la historia en su momento, ahora es el segundo, el Oxy 2, que fue por 3.370 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Es una cantidad absurdamente grande para un país pequeño como en el Ecuador. Si ustedes suman todo esto, es más que toda la deuda externa del país, para que vean la magnitud de esto que está escondido detrás de todo el esquema de leyes de discusión política que se da en el día a día. Bueno, las empresas transnacionales privadas tienen la oportunidad de seguir llevándose recursos públicos a partir de estos mecanismos escondidos. Y cada vez más, las empresas ya no asumen esta tarea de forma voluntaria o digamos de iniciativa propia, sino que hay fondos de inversión establecidos básicamente en Nueva York y en Londres, que en vez de tener economistas financieros, ingenieros financieros en su equipo, ahora tienen puro abogado, puro abogado. ¿Y qué hacen? Es un fondo de inversión compuesto por abogados que les convencen a terceros de financiar estos juicios y dicen, mira, si ganamos nos llevamos la lotería, ¿ya? Y empiezan muchas empresas que no tenían realmente ganas de enemistarse con el Estado, pero como a la final no pierden nada, vienen estos abogados que les convencen de iniciar el juicio y dicen, si ganamos, pues vamos a medias o vamos 70-30 y terminan siendo una cuestión extremadamente lucrativa para esos estudios de abogados que ahora se llaman fondos de inversiones. Es lo que en Argentina los conocen bien como los fondos buitres. Seguramente han escuchado algo así antes. Los fondos buitres son fondos financieros, ¿no es cierto?, banqueros, pero que en vez de invertir en negocios, en dar préstamos, se dedican a encontrar juicios en donde pueden ganar harta plata. Aquí podemos ver cuáles fueron esos tratados que albergaban a las demandas que tuvimos en contra nuestra. Tuvimos varias de la TRI de Estados Unidos, de Argentina, de España, de Canadá, de Perú, Países Bajos e Italia, que se escudaban en tratados internacionales para enjuiciarnos. ¿Qué descubrimos? Que en caso de muchos de estos verdaderos inversionistas no eran extranjeros, eran realmente ecuatorianos, pero que habían constituido una empresa en el exterior para poder hacer la inversión y buscar la protección de estos arbitrajes. Es decir, incluso muy parecido a lo que vimos en la deuda externa. Ecuatorianos que se disfrazan de extranjeros para iniciar arbitrajes en contra del Estado ecuatoriano. Hay algunos casos en donde se inicia el arbitraje y luego retiran el arbitraje, que son estos que se llaman aquí terminado como solución amistosa, pero el problema es que la solución amistosa no suele divulgarse al público. Entonces ya no sabemos qué significó tal solución amistosa. ¿Acaso les dieron otro contrato? ¿Acaso se les dio algún favor a algún funcionario por haber terminado la controversia amistosamente, etcétera? Eso también es muy importante descubrir. El Ecuador en muchos casos invocó objeción a los procesos arbitrales, diciendo que nunca hubo consentimiento, que no hubo tal inversión, que la nacionalidad de la inversión no era protegida, entre otros.
como ustedes se podrán imaginar, aquí encontramos tantas irregularidades sobre cómo se firmaron estos tratados, pero también sobre cómo se constituyen los comités de arbitraje, los tribunales de arbitraje. Insisto, no es un juzgado en donde tú tienes jueces de carrera que si no estás de acuerdo puedes apelar a la segunda instancia. No, aquí son árbitros privados, la privatización de la justicia, que le resuelven en términos remunerados caso por caso. Y además, ¿quién nombra a los árbitros? Las mismas partes. En el caso nuestro del Ecuador, encontramos a árbitros que fueron nombrados por las empresas para ser árbitros de este caso, que tenían enormes conflictos de interés en contra del Estado ecuatoriano, ¿no? En algunos casos logramos lo que se llama la recusación, es decir, sacar a esos árbitros del proceso, y en otros casos, pues, se tuvieron que quedar, pero obviamente sesgados en contra del Ecuador. Pues, se imaginan árbitros privados decidiendo estos enormes juicios, ¿no? Y obviamente, como les pagan caso por caso, tienen el incentivo de interpretar ampliamente las disposiciones de los tratados para que se encuentren más culpables y hayan otras empresas que digan, ah, ¿sabes qué? Siempre les encuentran culpables los estados, metamos más casos. Si de repente los árbitros empezarían a dar la razón a los estados, las empresas ya no tendrían el incentivo de ir a reclamar y ellos se quedan sin trabajo. Entonces, es un sistema perverso en donde la justicia está privatizada para privatizar recursos públicos por parte de empresas nacionales privadas cuando se toman decisiones soberanas de carácter público y en muchos casos inclusive vía referéndum. Entonces, es uno de los sistemas más perversos que existen en el planeta, y ahora estamos llegando a más de 5,000 casos arbitrales. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto para México? Yo les quiero mencionar aquello, pero antes, cuando culminó este proceso de auditoría, finalmente, a pocas semanas antes de salir del gobierno, Rafael Correa denunció, es decir, dio por terminados todos los tratados bilaterales de inversión y salió del CIADI, que es este centro del Banco Mundial. Ya no somos o ya no éramos miembros de ese centro, para que el Ecuador ya no tenga que estar sometido a estos chantajes de las empresas transnacionales privadas y podamos retomar una política de regulación, de nacionalización, de manejo soberano, de poder establecer regalías justas, etcétera, etcétera, más o menos similares a las que está impulsando ahora el gobierno de la 4T con la reforma eléctrica, ¿ya? Es decir, se puede ya hacer eso en paz si es que ya no tienes estos tratados bilaterales de inversión que son como una espada de Damocles y que les da el poder a las empresas de iniciarte arbitrajes por lo que sea. Lo triste es que en el primer mes de gobierno, cuando ganó Guillermo Lasso, y este es uno de los temas de fondo que nos disputábamos en la elección en el Ecuador, Guillermo Lasso le volvió a meter al Ecuador al CIADI, ¿sí? En este año que pasó, en el 2021. Luego de tanto esfuerzo y de una auditoría ciudadana. Pero ¿qué les quería contar yo? Que en el caso de México, México había sido uno de los pocos países latinoamericanos que se había resistido durante casi 60 años a formar parte del CIADI. ¿Por qué? Porque tenía una constitución que daba mayor valor a la soberanía. Y durante 60 años objetó, nunca quiso entrar al CIADI, decía, no, eso no es para mí, eso no es para mí. El CIADI, y hay documentos históricos de los años 50 y 60 y luego subsecuentemente, en donde el Estado, inclusive con gobiernos de carácter neoliberal, nunca ingresó al CIADI. ¿Pero qué pasó? Luego del triunfo del presidente López Obrador, que ustedes recuerdan, me recordarán qué día fue en el mes de julio. Luego de ese triunfo, Peña Nieto envía inmediatamente al Congreso el instrumento de ratificación, es decir, el tratado
del CIADI, del Convenio de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, para que el México ingrese al CIADI en el año 2018. Ya en el 26 de agosto del 2018, finalmente México ingresa al CIADI y le permite a las empresas transnacionales enjuiciar a México en este foro del Banco Mundial, cosa que antes no había sido posible. ¿Y cuáles son las consecuencias? Con el ingreso al CIADI, ahora México es el tercer país más demandado en América Latina y el Caribe y es el sexto país más demandado del mundo. Tiene 34 demandas de inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional. Tiene 29 TBIs firmados. Tiene 9 casos decididos a favor de los inversores y al Estado mexicano le ha costado 254 millones de dólares el pagar a estas empresas transnacionales extranjeras. Los inversionistas de Estados Unidos, Canadá y Europa iniciaron más del 90% de las demandas y el sector que más demandas tiene es el de suministro de agua y manejo de residuos. Hay todavía 13 casos pendientes en donde las transnacionales piden 8.300 millones de dólares en compensación por medidas que ha tomado el gobierno mexicano o alguno de sus estados. Entonces, vemos que sí es un tema grave, es un tema que desde mi perspectiva es a la absoluta privatización de la justicia, pero además es una forma de esquilmar y llevarse recursos que pertenecen a la sociedad, que se les regula a las empresas transnacionales para que cumplan la ley local y ellos simplemente de forma impune van al Banco Mundial y dicen, a mí que me importa, igual yo tengo el Banco Mundial que está de mi lado y le enjuicio al Estado mexicano y en un par de años terminan cobrando cifras millonarias que se llevan las transnacionales, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les quería comentar de lo que significa un proceso de auditoría ciudadana, las consecuencias y los impactos que puede tener, lo importante que es que se lleven a cabo, que siempre hay que involucrar no solo a los funcionarios de gobierno y confiar de que todo va a ocurrir ahí, sino que los funcionarios de gobierno tenemos que aliarnos permanentemente con los movimientos sociales de la sociedad civil para que puedan cumplir algunas de las tareas más importantes que a veces nosotros, por estar ocupados en el presente y el futuro, no podemos ver todo lo que ha ocurrido en el pasado. Y lo más lindo de eso es que vamos a encontrar insumos maravillosos para poder, ahí sí, tomar las mejores decisiones hacia el presente y hacia el futuro en beneficio de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas y de esa manera seguir avanzando en nuestros procesos de transformación. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes para poder absolver cualquier inquietud. Muchas gracias, doctor Andrés. Ha sido verdaderamente interesante la exposición que nos hace y bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas, pero antes quisiera, nos vamos a despedir de las transmisiones en redes sociales, agradecer a la 4TV, se transmite por el YouTube de la 4TV, se transmite por las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y del programa de buen gobierno de este instituto. Quiero agradecer y mandar un afectuoso saludo a compañeras y compañeros del Ecuador que han estado siguiendo, están conectados el día de hoy, y pues invitarles a que sigan las actividades que tenemos aquí en Morena para que podamos fortalecer los intercambios desde la militancia. Y bueno, con esto cerraríamos la transmisión y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos este día y gracias, doctor Andrés, por su excelente y muy didáctica presentación, sobre todo muy oportuna para el proceso de reforma eléctrica que estamos en este momento
discutiendo aquí en México. Y bueno, creo que ya estamos fuera del aire. Con esto abriría...